En 1950, Ben Lapowski crea las primeras imágenes gráficas en un osciloscopio. Este fue un matemático, artista y delineante de Cherokee, Iowa, y se le considera el creador de los primeros gráficos generados por ordenador utilizando un osciloscopio como el medio de creación para arte abstracto. En 1951, la graficación por computadora tuvo sus inicios con el surgimiento de las computadoras digitales. Una computadora digital como la Whirlwind de la MIT fue una de las primeras en utilizar una pantalla capaz de representar gráficos, con el primer video en tiempo real capaz de desplegar texto y gráficas en un gran osciloscopio. Pasando a 1955, se crea el primer sistema gráfico SAGE, Semi-Automatic Ground Environment, de las fuerzas norteamericanas. El sistema SAGE procesaba datos de radar y otras informaciones de localizaciones de objetos, mostrándolos a través de una pantalla CTR. En 1957 fue la creación del Refresh Tube. Este divide la pantalla en millones de píxeles, este siendo un gran avance para la graficación de diseño asistido por una computadora. Después, en 1959, surgió el primer sistema de dibujo por computadora, la DAC-1, por sus siglas en inglés, Design Augmented by Computer. Fue creado por General Motors y IBM. La DAC-1 permitía al usuario describir un automóvil en 3D con la capacidad de rotar y cambiar el ángulo de la imagen. Pasando a 1960, Ivan Sutherland, estudiante de MIT, creó un programa que llamó Sketchpad, mediante el cual podía realizar trazos en la pantalla de la computadora auxiliándose de una pluma de luz. Ivan Edward Sutherland, nacido el 16 de mayo de 1938, es un científico de la computación estadounidense y pionero de Internet, ampliamente considerado como el padre de la computadora o de la computación gráfica. El final de línea en 1961, Steve Russell creó el primer juego de video llamado Space War, o Guerra Espacial en español, escrito para la DAC PDP-1. La guerra espacial fue un éxito inmediato. En 1963, un científico de la Bell Telephone Laboratory creó una película llamada Simulation of Zero Gravity, Attitude Control System. Todo esto basado en la creación de Steve. 1963. Se creó el primer sistema que permitía la manipulación directa de objetos gráficos, precursor de los sistemas modernos de gráficos por computadora y los programas de diseño asistido por computadora. 1970. Los años 70 consideraron la introducción de los gráficos por computadora en el mundo de la televisión. SICK desarrolló sistemas complejos de la dotación física y de software, tales como Animate, Scanimate y Caesar. 1972. Nolan K. Bushnell, fundador de Atari, creó el primer juego gráfico tipo arcade, mejor conocido como las maquinitas, al que llamó Pong. 1973. Octubre 1. Primera película con gráficos. John Whitney Jr. y Gary Damon desarrollaron Westworld, la primera película con gráficas por computadora. 1975. La tetera de Newell. Martin Newell hizo el primer diseño de una tetera usando Bezier. 1977. Febrero 8. Computadora personal gráfica a color. Stevie Wozniak, Apple II, computadora personal gráfica a color. 1978. La informática gráfica se hizo presente en muchas esferas del conocimiento. 1991. Imagen generada por computadora. Disney Pixar sacó la película La Bella y la Bestia con CGI, imagen generada por computadora, la cual se realizó con RenderMan. 1992. OpenGL. Silicon Graphics establece la especificación estándar de OpenGL. Es una interfaz de software entre el programador y el hardware gráfico. La interfaz consiste en más de 250 funciones diferentes que pueden usarse para dibujar escenas tridimensionales complejas a partir de primitivas geométricas simples, tales como puntos, líneas y triángulos. 1993. La película Jurassic Park
revoluciona los efectos visuales al crear dinosaurios como nunca antes se habían visto con la ayuda de las computadoras. 1995, febrero 8. Primera película completamente generada por computadora. Buena Vista Pictures, Toy Story. Primera película completamente generada por computadora. Nvidia Corporation, GeForce 256 GeForce 3, 2001. 1996. Motor gráfico Quake. El primer motor puramente 3D de ID Software que llegó con el nombre de Quake, que además se popularizó entre muchos juegos de la época. El motor fue de los primeros en estar optimizado para poder funcionar suave, incluso con una máquina poco potente. Introdujo una forma de renderización que evitaba tener que dibujar zonas en las que el jugador no veía en ese momento. Quake 2 supuso que, a paso de OpenGL, soportado por la mayoría de las gráficas de forma nativa. 1997. Motor gráfico Renderware. Fue uno de los más prolíficos de la época, con más de 200 títulos a sus espaldas. La mayoría de las consolas PlayStation 2, pero también docenas para PC. A día de hoy aún se usa juegos para Wii y Xbox 360 e incluso PSP, por lo que, como se puede observar, es un motor completamente multiplataforma. 2001, la Xbox, lanzamiento de la consola Xbox de Microsoft, completamente 3D. 2007, software Autodesk Maya. Para la película Spider-Man 3, Sony Pictures Imageworks SPI usó el software Autodesk Maya para la animación en 3D, el modelado texturizado y combinación de movimientos de los personajes y efectos visuales. 2012-2013, televisión en 3D. La televisión doméstica en 3 dimensiones será la nueva revolución de la imagen. El aspecto sentado a una cierta distancia del LCD advertirá que los objetos saltarán unos 50 centímetros de la pantalla. 2018. En este año ocurrieron 2 importantes acontecimientos. El primero, 24 de enero, motor gráfico Mozilla mejorado. Páginas que cargan más rápido, mejoras al sistema de marcadores en Android. Según el sitio oficial de Mozilla, la tasa de cuadros por segundo en el navegador deberían haber aumentado un 30% en general. Y el segundo, motor gráfico Unity. En el motor gráfico destacan el llamado Scriptable Render Pipeline, el cual permite a los programadores, gracias al sistema de renderizado y arquitectura de Unity, otorgar más control y posibilidades a los desarrolladores. Quieren ofrecer una experiencia en 3D realista, interactiva e inmersiva. 2018-2021. AMD cambiará de arquitectura. AMD enseña sus planes de renovar la macroarquitectura de su propio roadmap, indicándonos que estará basada en la tecnología de los procesadores 7nm Plus y saldrá a la luz en algún momento entre 2020 o 2021. Si este mapa se cumple, Navi cerrará el ciclo de la arquitectura GCN. 2018-2022. Intel trabaja en su propia tarjeta gráfica, GPU. Intel anunció que Raya Koduri, ex vicepresidente senior y arquitecto jefe de AMD, se unirá a ellos para desarrollar una solución gráfica integrada y discreta. Intel no tiene una solución discreta propia y requerirá que alguien con experiencia en ese campo desarrolle una arquitectura gráfica que alimentará sus futuros chips.